Bueno, buenas tardes. Hoy desde el Faro vamos a hablar con la diputada del Partido de Acción Ciudadana, Paola Vega, a quien le agradecemos muchísimo haber sacado este espacio para conversar con nosotros y con nosotras. Paola, ¿cómo estás? Muy bien, Camila, y más bien muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer apoyar espacios de medios alternativos. Creo que es importante en un proceso democrático y bueno, gracias por la invitación y un saludo a la gente que nos ve. Bueno, hoy queremos hablar de bastantes temas que están en corriente legislativa, entonces, como son muchos, empecemos de un solo con los temas. El día de ayer vimos que la Sala Constitucional, de forma unánime, eh, resolvió que el proyecto de ley contra el acoso sexual callejero no tiene ninguna inconstitucionalidad. Entonces queríamos preguntarle a usted que cuáles son sus impresiones y perspectivas con respecto a este proyecto de ley de cara a la segunda votación que ya viene, al segundo debate, perdón. Bueno, sí, estamos muy felices porque estábamos totalmente seguras de que el proyecto no tenía ninguna inconstitucionalidad. Más bien siempre nos pareció que esta consulta fue una excusa de algunos diputados y lamentablemente algunas diputadas pues apoyaron la consulta para trazar un proyecto que les genera roncha. Realmente este proyecto de ley estuvo en corriente legislativa por muchos años. Fue una iniciativa del periodo anterior de doña Maureen Clark y otras compañeras a petición de un grupo ciudadano que ha trabajado históricamente contra un flagelo que creo que solo las mujeres entendemos. Y eso se dio muy bien en el primer debate cuando todas las mujeres estábamos seguras de que esto tenía que ser ley, pero los compañeros ponían peros, no entendían, decían que podía ser subjetivo, que de repente podía generar injusticias. Y es curioso, Camila, porque nosotras hablábamos que han puesto menos peros para penalizar que le hagan daño a una vaca en un potrero, cuando hicimos, por ejemplo, el proyecto de estase de ganado, o han hecho menos problema para la ley de bienestar animal, por ejemplo, que cuando se trata de una mujer. Y ahí se escucharon pues barbaridades, eh, justificando el acoso en mayor o menor medida y pues no, o sea, no merecemos, creo, poder caminar libres por las calles. Muchas compañeras contamos historias de terror que desde niñas hemos recibido. Recuerdo yo tener 9 años cuando la primera vez que un tipo frenó y me enseñó su pene, y eso no debería vivirlo ninguna niña, ni ningún niño tampoco, ¿verdad? Pero realmente estamos muy contentas, ya no hay pretextos y esperamos que la otra semana estemos votando este proyecto, que es un primer paso, pero que falta más. En el camino a la negociación se perdió mucho, lamentablemente es una asamblea legislativa complicada para lograr leyes perfectas, pero bueno, por lo menos dimos un pequeño paso. Claro, ¿no? Y es que para todas las mujeres que andamos en la calle, esto es un gran paso, de darnos seguridad y realmente que podamos, como comentaba usted, caminar seguras. Exacto. Siguiendo justamente con el tema de género, que consideramos que al ser usted una de las diputadas feministas, tenemos que realmente hablar de estos temas y aprovechar estos espacios. Entonces, queríamos hablar sobre el tema del director del OIJ. La semana pasada, en la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa, el director del OIJ, Walter Espinosa, y cito textual, comentó que, tratándose de la temática de género, en 19 años la Comisión de Género no había detectado este problema y nosotros tampoco habíamos verificado esta circunstancia. O sea, las mujeres nos están matando, pero el OIJ no se había dado cuenta. Bueno, y con el caso de Luani, como mencionó la Comisión y el Observatorio de Género del Poder Judicial, se reveló información privada que era totalmente innecesaria, como también usted lo señaló, y estos son solo unos ejemplos de todo el mal manejo institucional, mediático, que se le da a los feminicidios en este país. Entonces quería preguntarle, ¿por qué usted, o si usted podría por favor ahondar en por qué es crucial que exista un protocolo con perspectiva de género dentro del organismo de investigación judicial? Sí, bueno, lo que hizo realmente Walter Espinosa fue vergonzoso, fue llegar a lavarse las manos y además de una manera violenta, porque nunca se atrevió siquiera a vernos a la cara a las mujeres que le hacíamos cuestionamientos. Desde un inicio, cuando llegó a la Comisión de la Mujer, tuvo una actitud condescendiente, donde incluso rebajó nuestro papel de diputadas en el ejercicio de control político. Pero bueno, más allá de estas formas, hay evidencia de que el OIJ tenía que tener un protocolo especial para atención de crímenes de mujeres hace rato,
lo dicta el Protocolo Latinoamericano de Femicidios, lo dicta la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reiteran en tres temas esenciales. O sea, primero, que las 48 horas son vitales, y en el asesinato de en el crimen de una mujer no se pueden seguir las mismas pautas que las de un hombre por el riesgo elevado de violencia de género, que es evidente a todas luces y que todas conocemos. Que el protocolo de actuación de las fuerzas judiciales debe asegurar no repetir ni acrecentar estereotipos de violencia de género, como lo hizo el OIJ cuando le dice, por ejemplo, a la mamá de Luani que seguramente ella se escapó con un noviecillo, o cuando, por ejemplo, cuentan cómo andaba vestida la chica o a qué hora salió, ¿verdad? Porque siempre la culpa termina siendo de las mujeres, incluso después de muertas. Y por último, también habla del tema de las desapariciones voluntarias, que en primera instancia una desaparición de una mujer nunca se puede tomar como una fuga simple, sino que siempre hay que pensar, bueno, en palabras simples, pensar lo peor, porque somos sujetos vulnerables en una sociedad machista. El OIJ no solamente no hizo nada de esto, sino que nos llega a decir que ellos no vieron la necesidad de un protocolo porque el 100% de los casos eran casos de éxito. Cuando yo le pregunto a qué se refiere con casos de éxito, vemos que para ellos un caso de éxito es que la mujer aparezca descuartizada, viva, muerta, violada, como sea, pero que aparezca. Entonces es verdaderamente indignante, porque no hay otra palabra, que el OIJ esté considerando como un caso de éxito que las mujeres aparezcan aunque sean muertas, y además la Secretaría de Género y todos los grupos de juristas del Poder Judicial desmienten a don Walter y le dicen que ellas ya habían hecho el señalamiento de la ausencia de este protocolo y que no venga a tirarles la culpa a ellas porque ya se le ha señalado. Nosotros esperamos que este caso de Luani sea un parteaguas y que nunca más se vuelva a dar una situación así. Y por situación así me refiero incluso a la revictimización que hizo don Walter de la chica. No era suficiente con que hubiera sido atacada sexualmente, violada, asesinada, sino que además dio detalles totalmente innecesarios en la Asamblea Legislativa sobre con quién se acostaba, generando dudas sobre su oficio. Por eso yo insistí en preguntarle si para él una trabajadora sexual merecía menor atención o no del OIJ. Y bueno, el problema quedó expuesto y queda más expuesto cuando vemos cómo un montón de gente se ha dedicado a hacernos violencia política en días posteriores a las diputadas que hemos llevado este tema. Parece ser que tocar a un hombre con autoridad policial en este país es un pecado para cualquier mujer, pero bueno, dichosamente no tenemos miedo y lo vamos a seguir haciendo hasta que no haya un protocolo especial para femicidios en el Poder Judicial. No vamos a parar, y como le dije yo a don Walter, el femicidio de Luani no va a quedar impune desde la parte del OIJ, que no solamente la revictimizó a ella y a su familia, sino que dio detalles totalmente privados que son esenciales para el caso. Entonces, hoy por hoy, la defensa del victimario podría incluso utilizar esos datos para poder tener elementos en un posible juicio. Claro, es que atentó totalmente contra la privacidad y como dice usted, es que ni muertos nos dejan tranquila. O sea, sí, este caso realmente ha sido efectivamente sentir, no me están preguntando, pero sí, el director del OIJ llega con un desdén y lo hace con una condescendencia. También lo que usted lo menciona, de que él dice que lo que les mandan, las notitas que mandaron las diputadas, cuando lo que se está haciendo es un control, pues que es parte de un sistema democrático, ¿verdad? La rendición de cuentas, el sistema de pesos y pesos. Entonces, bueno, ya lo abordamos un poquito, pero no sé si le gustaría ahondar un poco sobre qué sentir o qué impresiones le deja a usted esta comparecencia. No es comparecencia. Comparecencia, sí. Bueno, y no, yo en la parte más subjetiva quedé totalmente decepcionada. Nunca en la vida había tenido un compareciente que ni siquiera nos diera la cara y que hiciera gestos tan violentos a la hora de recriminarle, porque había que ver todo su lenguaje corporal, la agresividad que mostraba a la hora de ser cuestionado. Pero en la parte que más nos interesa, que es la parte de la política pública, pues evidencia que hay una desidia total sobre el tema de la violencia de género, y que es más importante para las autoridades buscar siempre una justificación al femicidio, ya sea que andábamos en falda, ya sea, bueno, porque incluso sacamos durante la comparecencia una información oficial del OIJ del 2017, donde le recomienda a las mujeres no vestir ropas cortas para no ser violadas.
Este no puede ser el enfoque. Mientras este siga siendo el enfoque, cada vez que una de nosotras aparezca muerta en un cafetal, van a decir lo que sea, que era porque tenía tatuajes, que era porque llevaba una mala vida, porque era promiscua, porque fumaba marihuana, cualquier excusa. Y lo cierto es que no hay ninguna excusa para que nos maten. Como mencioné al principio, vamos a pasar por varios temas, entonces que vamos a cambiar un poquito, porque queremos ver varios de los que se encuentran en corriente legislativa. Uno de los que ha vuelto a surgir es el movimiento, con un movimiento en redes sociales que se ha denominado Suelten la Ley, que es el expediente 20.641, 461, que es el de la ley de combustibles. ¿Usted podría comentarnos sobre este proyecto de ley? Bueno, este proyecto de ley surgió, esta última versión surgió después del Acuerdo de París. En el Acuerdo de París, Costa Rica tuvo una posición muy fuerte, bueno, empezando porque la negociadora principal era una tica, doña Cristiana Figueres, y se comprometió ante el mundo a prohibir el petróleo en suelo costarricense, que no sería nada más que poner en una ley lo que ya Costa Rica ha venido haciendo mediante moratorias y decretos, y que se ha convertido en una política de Estado, ¿verdad? Porque lo ha mantenido desde Abel Pacheco hasta Carlos Alvarado. Han pasado por tres diferentes banderas políticas, si se quiere. Este proyecto ha sido posicionado siempre en la Asamblea Legislativa cada vez que alguna compañía extranjera intenta tener concesiones de explotación petrolera. Fue presentado durante la época de la Harkin Energy, fue presentado durante la otra empresa que ahorita no me acuerdo el nombre, pero básicamente es eso. Lo que quiere es que Costa Rica de una vez por todas se declare territorio libre de cualquier explotación y explotación de petróleo, y que podamos avanzar hacia producir más energías alternativas, especialmente en la parte de transporte, que es donde más necesitamos bajar esa dependencia del petróleo. Una esperaría que en pleno siglo XXI y después de toda la evidencia climática y de los impactos del petróleo, pues esta vez iba a ser más fácil, pero resulta que no. Resulta que hay algunos empresarios anacrónicos o desfasados que creen que Costa Rica puede ser la cuna de la explotación petrolera, y han convencido a diputados justo en el momento que estábamos para votarlo en plenario de que Costa Rica tiene que invertir en petróleo. Se han inventado una fantasía de cuentos de hadas de que con el petróleo pueden pagar la deuda de la caja y demás, cosa que además a mí me genera controversia, primero porque no tienen conocimiento del negocio petrolero. Creen, primero, que se hace en un soplar de botellas, cuando se sabe que la técnica petrolera lleva años de, primero, exploración, de estudios, de demás, y si se encontrara petróleo, pues de una infraestructura que lleva años construir y poder hacer. Segundo, la ley actual, y tal y como rige, está hecha para eventualmente regalar el petróleo a precios ridículos para que estas empresas no lo vendan a precios de mercado. Entonces, esa ilusión falsa que le están vendiendo al costarricense de que con esto van a bajar los precios es totalmente falsa. Y por último, no entienden que ya el petróleo ya murió, ya ninguna compañía está invirtiendo en petróleo, las que están falleciendo ya, agonizando poco a poco. Incluso instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional han dicho: ya no vamos a financiar un solo proyecto petrolero más. Y pese a que el mundo va para allá, hay políticos que quieren devolverse para acá. Particularmente hemos tenido, problemas con el Partido de Liberación Nacional, que no ha definido una posición. Están compañeras que quieren la ley, como doña Paola Valladares, doña Karine Niño, don Roberto Thompson, y por otro lado tenemos un bloque con don Carlos Ricardo Benavides y otras personas que insiste en que no hay que cerrarle la puerta al petróleo y no quieren aprobar la ley. Dichosamente ahora se han metido un grupo de organizaciones y se ha metido doña Cristiana ahora que la pandemia la tocó en Costa Rica, y esperamos que esta vez se vote el proyecto de ley. Y bueno, si quieren votarlo en contra y asumir el costo político de decirle a las próximas generaciones que no quieren un país más limpio, pues van a tener que hacerlo. Bueno, sí, mi siguiente pregunta iba por esa misma línea, que por qué es que estos diputados están buscando a toda costa obstaculizar la iniciativa, porque efectivamente ha sido un trabajo de obstaculización claro el que están haciendo estos diputados. No sé si le gustaría ampliar un poquito más sobre este fenómeno que se está dando en la Asamblea Legislativa. Sí, bueno, esta Asamblea Legislativa particularmente ha asumido una dinámica donde todo lo que se vota en plenario es porque hay consenso de todas las fracciones para votarlo, sea positivo o negativo. En ese sentido, por ejemplo, a mí me ha parecido más transparente la actitud del Partido Unidad Social Cristiana,
que mantiene una negativa al proyecto y que impulsa la explotación petrolera, pero que dice votémoslo. Nosotros lo votamos en contra, pero votemos. Lamentablemente, otras fuerzas políticas de lo que han mantenido es, o algunos diputados, más bien no el partido político, porque todos están muy divididos en el tema, lo que han mantenido es una conversación, bueno, pues opaca, no transparente con este tema, con varios empresarios que están interesados en el negocio del gas principalmente. Y por empresarios hablo de empresarios políticos que incluso han ostentado tal vez la presidencia de la República o muchos otros puestos políticos y que andan insistiendo en la necesidad de explotar el gas en Costa Rica. Entonces, bueno, eso ha sido lo que ha detenido la ley, pero creo que ya le llegó la hora, lleva año y 6 meses en plenario, esperando que estas fracciones se decidan y bueno, esperamos que este año no pase. Bueno, otra vez cambiando de tema, porque hemos hecho ahí unos saltos, otro de los temas que ha sido bastante polémico y muy cuestionado en los últimos días fue la transferencia de 162 millones de colones a las obras del Espíritu Santo. ¿Usted podría comentarnos un poco de, usted votó en contra y hizo una intervención en el plenario? Entonces quería si podríamos como acá que nos comente un poco de sus razones del voto en contra de esta transferencia millonaria a esta organización. Gracias por este tema porque es fundamental. Mucha gente ha querido hacer ver esto como un tema de persecución religiosa o como un tema de no coincidir con un sacerdote que lidera esta investigación y eso no es la razón de fondo. En mi discurso yo explicaba que hay organizaciones de calibre religioso dentro de la red de cuidado, evangélicas, adventistas, lo que sea, que hacen un buen uso de los recursos públicos y hacen una detallada rendición de cuentas. Sin embargo, no ha sido el caso de Obras del Espíritu Santo. En Obras del Espíritu Santo hay un patrón que por lo menos yo quiero que se visibilice, y es primero que ya hoy por hoy recibe más de 256 millones anuales del Estado. Es una institución que ya cuenta con fondos del Estado, fondos públicos. Pese a contar con fondos públicos, ha tenido un manejo riesgoso de estos recursos. En las auditorías, pese a que el sacerdote Sergio Valverde insiste en decir que las auditorías han salido bien, no es así. Las auditorías que yo tengo y que están en las páginas públicas de las instituciones hablan de problemas que no son menores, como por ejemplo que se hacen facturas a nombres de terceros que nada tienen que ver con la organización y con este dinero se pagan estos, y que estos montos se pagan con dinero de fondos públicos, y un montón de problemas, por ejemplo, de carácter que a las personas cuando llevan a sus niños les hacen firmar una boleta, que para mi gusto es inconstitucional, donde dice que para poder acceder a cuido tienen que aceptar el evangelio, aceptar salir con el padre en programas televisivos, aceptar el uso de la imagen de menores, y que si el chiquito muere o le pasa algo, no se hacen responsables. Entonces, bueno, más allá de que haya una contradicción total con la palabra cristiana, ¿verdad? Porque creo que Jesús decía, tuve hambre y me disteis de comer, y no preguntó, solo te doy de comer si sos católico, evangélico o lo que sea, pero bueno, ya eso será propio de su fe. En cuanto al manejo de fondos públicos, están habiendo condiciones que no son legales y problemas irregulares en este manejo. Además de que ya en el plan fiscal se les exoneró impuestos, se les exoneraron un montón de temas. Y bueno, esto ha sido una dinámica muy peligrosa, y lo que pasa es, y lo decíamos tanto don José María Villalta como yo en el plenario, lo que pasa es que ese sacerdote ha apoyado campañas políticas. Es un sacerdote que en las campañas políticas ha dado apoyos claros, lo hizo con Johnny Araya, lo hizo ahora con don Fabricio Alvarado, y bueno, tiene una relación con los diputados muy estrecha que ya traspasa todos los límites de lo ético y no tiene otro nombre que clientelismo. Pues lo que pasa es que si yo soy cercano a un diputado y si amenizo sus fiestas de Navidad y le llevo a los chiquitos para que canten villancicos y le apoyo campañas políticas, doy una cantidad de estas sin control alguno, y ahí está lo grave. Estos 162 millones, Camila, si bien son por una sola vez, no tienen control alguno, no tienen que rendir cuentas sobre ellos, no se hizo un ejercicio técnico de justificar por qué Obras del Espíritu Santo y no otras instituciones. Nosotras recibimos en comisión a la unidad de redes de cuidado, que son personas privadas que apoyan al Estado en esta labor de cuidado, que son más de 100 organizaciones, y nos decían que ellas tienen que sacar de su bolsillo para poder darle de comer muchas veces a estos niños y nunca han sido sujeto de una donación de estas.
y peor aún, que si están atrasadas un solo día con el pago de impuestos o morosas, no les giran recursos, cosa que no pasa con obras del Espíritu Santo. Tiene deudas con el Estado importantísimas, tanto con la Caja como con la Municipalidad de San José, y le siguen dando dinero. Desde que expusimos todo esto, bueno, fue como que estuviéramos hablándole a una pared, porque realmente ya había un compromiso con el padre, con este señor, el sacerdote Sergio, y lo que vamos a hacer es consultarlo a la sala, porque desde toda óptica no consideramos que este proyecto pase una consulta de constitucionalidad, nos parece muy grave, y estaría sentando un precedente gravísimo en cuanto al regalo de dineros públicos. Y es curioso que quienes más se rasgan las vestiduras cuando se trata de dar dinero, por ejemplo, a las universidades, por ejemplo, a Limas y demás, no tengan decoro alguno en regalar 162 millones del erario público de esta manera cuando alguien les cae bien. Entonces es un discurso contradictorio totalmente. Sacando cuentas, esos 162 millones pudieron alcanzar para 400 familias con un bono proteger en medio de esta pandemia, por ejemplo. En la intervención que hace el plenario, yo la estuve viendo para la investigación de esta entrevista, usted menciona que se han evidenciado temas problemáticos con el manejo de los niños y las niñas, y usted habla de que hay madres que han llegado a hablar con usted a su despacho. Entonces me interesa mucho esto, como que nos cuente de estos testimonios y de estos acercamientos que han tenido las familias y las personas y las mujeres con usted con respecto a este tema. Sí, bueno, no, lo que pasó con este tema fue, bueno, no fue antojadizo ponerse a cuestionar ahora del Espíritu Santo, sino que directamente una de las madres buscó un viernes por la tarde a una asesora de mi despacho y le dijo que quería hablar conmigo. Ella nos contó una realidad preocupante, datos que no nos calzaban como justos, como por ejemplo que tenía que comprar obligatoriamente cierta cantidad de bingos con su salario de empleada doméstica, que era un salario muy pequeño, que el chiquito le llegaba con heridas y que nadie se hacía responsable, que le hacían firmar una boleta, que al chiquito lo tenían hasta altas horas de la noche en villancicos, en bingos, en actividades sociales y no les daban de comer. Y bueno, esto más allá de que nos pareciera grave por el simple hecho de ser maltrato infantil, nos despertó alertas que había que atender. Poco a poco se fueron sumando más madres, se fueron sumando estudiantes de trabajo comunal que estuvieron ahí, ex trabajadores que nos venían con denuncias, pero lo grave de esto es que casi nadie quiere hablar, la gente está aterrada y nos dice que les da pánico hablar del tema. Nosotros nos comunicamos con prensa y en ese momento tanto Semanario Universidad como Diario Extra acogieron el tema y hicieron algunas entrevistas a las que se atrevieron a hablar, pero el resto tiene mucho miedo y eso nos preocupa. Entonces, definitivamente creo que es la punta del iceberg y que hay mucho que ahondar en el manejo de esta organización, pero bueno, ya iremos poco a poco y de momento lo que estamos procurando es que estos millones de colones o se queden en la Junta de Protección Social, que en este momento más que nunca los necesita, o vayan a atender necesidades inmediatas en medio del COVID. Sí. Bueno, finalmente, uno de los proyectos de ley que nos parece sumamente importante es el que usted está proponiendo, que pretende gravar de manera transitoria al 1% de la población que tiene las rentas y salarios más altos del país, es decir, el percentil más rico, por un lapso de 2 periodos fiscales. Entonces, ¿podría usted, por favor, comentarnos un poco sobre este proyecto de ley? Sí. Gracias. Bueno, este tema, toda esta emergencia del COVID a nivel mundial está destapando más que nunca la desigualdad social. Creo que está evidenciando que, primero, que la crisis no la están viviendo por igual todos y que en este momento cualquier recurso del erario público va a ser insuficiente para lo que se nos viene. Y cuando vemos Costa Rica, vemos que estas brechas están principalmente en la parte fiscal, que no tenemos hoy una política fiscal progresiva, que no necesariamente se está grabando bajo aquel principio que decía don Alfredo González Flores, de ricos como ricos y pobres como pobres, y que si esto persiste, no solamente no vamos a tener de dónde administrar el Estado Social de Derecho, sino que van a seguirse perpetuando estas brechas. Vemos que no es un invento que me hago yo, Paola Vega, mientras cocino en la casa, sino que ya académicos y economistas de renombre como Piketty, como Stiglitz y demás, como Jeffrey Sachs, por ejemplo, están señalando esto, la necesidad de una reforma tributaria progresiva.
Y vemos que hasta el Fondo Monetario Internacional lo dice. Entonces, cuando hasta el Fondo Monetario Internacional está recomendando una medida de este tipo, creo que es preocupante cuando uno ve que sectores de Costa Rica están más a la derecha del Fondo Monetario, que históricamente pues, ha mantenido una postura muchísimo más diferente en estos temas. La propuesta mía es que este 1% más rico se le eleve el tributo que hoy tiene, que es bastante pequeño, y estaríamos hablando de personas jurídicas con rentas mayores a 1.000 millones, personas físicas con rentas mayores a 40 millones y salarios mayores de 4 millones y pico. O sea, no estaríamos dejando a nadie en la quiebra, no estaríamos generando un problema en las finanzas de ningún sector, sino que es un principio de solidaridad para que esta gente pague como tiene que pagar. Y eso que dejamos de lado, un montón de sectores que todavía podían grabarse más, como utilidades de grandes cooperativas y utilidades en general, digamos, ya meternos a grabar capital y riqueza, por ejemplo. Pero digamos, quisimos hacer un proyecto un poquito más pequeño de momento para ver si hay una discusión legislativa que lo acoja y luego podríamos dar la discusión sobre este otro margen que nos falta. Es lamentable que en la Asamblea Legislativa parece ser que todas las inclinaciones a que haya que pagar la crisis se van hacia el lado de que lo paguen la gente que hoy no tiene cómo. Entonces las ofensas son hacia el sector público, hacia el recorte del Estado, hacia el recorte de programas sociales, y no se quiere molestar a este 1% que tiene de dónde pagar más y que puede hacerlo para colaborar. Por supuesto, hay varias hipótesis. Mucha gente, este 1% ha financiado campañas políticas a lo largo de la historia, entonces podría ser que por ahí no se quiera entrar a tocar. Y por supuesto que también hay pactos entre un sector empresarial y un sector político que se quieren mantener. Hay dos proyectos legislativos en este momento como que van en esa línea, uno de José María Villalta y el mío. En el caso del mío, el estimado que pensamos en recaudar por año es 90.000 millones de colones, que es tamaño poco, y estamos pensando que se invierta en desempleados COVID, en pago de la deuda de la caja, que en este momento hay que fortalecerla y no privatizarla como sugerían ayer algunas fuerzas empresariales, y por último el sector turismo, que es nuestra gallinita de los huevos de oro y que en este momento se ve amenazado doblemente por la crisis y porque no hay de dónde, y por la gente que quiere explotar petróleo para terminar de hundirlo aún más. Entonces, bueno, eso es básicamente el proyecto, está iniciando la discusión y ya algunos compañeros han manifestado que no más impuestos. Sin embargo, nosotros no podemos hablar de impuestos en abstracto, no es lo mismo hablar del IVA, que es un impuesto indirecto que le cae por igual a todo el mundo, que hablar de impuestos directos que sí tendrían una repercusión inmediata en la distribución de la riqueza. Y es que esto es lo que hay que hacer. Las imágenes de estos días que nos han revelado trabajadores que ganan un fresco y un sándwich en una piñera, la gente que vive en estas cuarterías y demás, nosotros no podemos seguir viviendo con esta realidad. Si no abrimos los ojos ahora, pues no sé cuándo lo vamos a hacer. Pero bueno, básicamente esa es la propuesta y estaremos dándole con todo para ver si por lo menos logra avanzar de la comisión. Fue asignado a la Comisión de Hacendarios, que en este momento está con la discusión de otra discusión muy peligrosa, que es la de jornadas laborales. Y es que, y me voy a extender un poquito nada más, esta discusión del COVID nos ha planteado tal vez el rostro más feo de mucha gente. Y una de las salidas que mucha gente está viéndole a esto del COVID es desbaratar el código de trabajo, que fue un logro que nos costó no solamente alianzas inimaginables entre el Partido Comunista y la oligarquía criolla de aquel momento, que tenía más visión de mundo, parece ser que la de ahora, sino que nos costó también el dolor de muchos trabajadores que a nivel mundial lucharon por ese código. La Comisión de Hacendarios en este momento está viendo un proyecto que para mí es sumamente peligroso, es hablar de jornadas laborales de 12 horas en la noche, incluso para mujeres, que son la población que más duro lo vería. Es un tema que hay que verlo desde la perspectiva de género, y entonces vamos a competir entre esos dos proyectos, entre jornadas y el tema impositivo, y bueno, creo que vamos a tener unos meses muy ocupados asistiendo a esa comisión para ver los temas. Claro. Bueno, aquí me estoy saliendo un poquito, pero yo sí creo que es crucial hablar de esto. Es que el tema de la jornada de 12 horas sí afecta diferente a las mujeres. Bueno, todos los proyectos de ley, todo afecta diferente a las mujeres. Los temas económicos, sabemos de la feminización de la pobreza. Pero este particularmente de las 12 horas va a afectar diferente a las mujeres porque ya el coronavirus está afectando de forma diferente a las mujeres con los labores de cuidado, etcétera.
Entonces sí me gustaría ampliar un poquito en ese tema, que bueno, fue usted la que lo trajo con las de esto, la jornada de 12 horas y el tema de género. Bueno, el proyecto en general afecta a los más vulnerables ya de por sí y parte de una falacia que dice que es opcional. Ninguna persona que necesita comer y que necesita un trabajo y tiene a un patrono poderoso que le impone una jornada va a estar en una relación opcional o de igualdad en esta coyuntura. Entonces eso es totalmente falso. Segundo, en lugar de ir en la dirección que va todo el mundo desarrollado, que cada vez habla de jornadas más cortas para mayor productividad y que cada vez se entiende más la necesidad de ocio, no solamente para la salud mental y humana, sino incluso si lo quieren ver desde una perspectiva numérica para mejorar la economía, digamos, mientras más ocio tenga la gente, más puede gastar en consumo, en vacaciones y demás, para aquellos a los que la salud humana no les interesa por sí misma, ¿verdad? Pero ya de por sí ponen una situación de desventaja a todas las personas trabajadoras y modifica el código laboral como nunca se ha logrado hacer. Este discurso ha estado en la Asamblea Legislativa por años, la flexibilización de jornadas laborales, y ahora parece que sobre pretexto del COVID quieren empujarla a golpe de tambor. Pero para las mujeres es el doblemente grave, porque ¿qué va a pasar? Una mujer que tenga a sus hijos, que tenga que distribuir su carga laboral con la carga de cuidado, sea sus hijos o de otra persona de la familia, de la casa y demás, que sabemos que es una realidad evidente, no va a poder aceptar un trabajo donde tenga que estar 12 horas seguidas en esas situaciones, y lo que va a hacer es, o que va a terminar colapsada, sin tener tiempo libre y teniendo que ver cómo hace y con un montón de enfermedades y en perjuicio de su salud, o va a tener que salir del mercado laboral y optar por no asumir el mercado laboral o asumir un salario más bajo trabajando en otro tema, en otra cosa como empleada doméstica o algo así, y ahí vamos a ver una perpetuación de la pobreza otra vez con rostro femenino. Esto no lo han querido entender, están hablando de este proyecto como si fuera la panacea al tema del desempleo y todo lo contrario. Más bien, está demostrado incluso por la misma OCDE que tanto alaban, y es raro que aprueben con tanto ímpetu la entrada a la OCDE, pero cuando se trata de fijar políticas que la misma OCDE ha recomendado, no las ven. La misma OCDE ha dicho que más bien menores cargas generan mayor empleo porque se puede asumir por turnos diferente gente que tratar a un ser humano como una máquina y pensar que puede rendir 12 horas seguidas. Y no se están viendo temas, por ejemplo, una mujer que salga en la madrugada de su jornada laboral, cómo va a volver a casa, cómo va a estar segura para volver a su casa, y un sinnúmero de factores que no se están viendo en la discusión. A este proyecto de ley también le hemos presentado mociones y por lo menos de mi parte, no estoy satisfecha con la reacción, y si sigue en esa manera vamos a tener que votarlo en contra. Porque además, perdón, además contraviene todos los convenios de la OIT y todo lo estipulado en materia de derechos laborales. Claro, sí, es eso, es entender como esta realidad social a la que responde los y las costarricenses. Bueno, ya con esto damos por concluida la entrevista. Agradecerle muchísimo el espacio, agradecerle pues todas estas discusiones que se están dando, todos estos temas tan importantes. Yo creo que, y no hablo solo por mí, creo que muchas mujeres feministas nos sentimos muy representadas por usted con la intervención con Walter Espinosa, porque, y bueno, y para eso hay diputadas como usted ahí, ¿verdad? Para las que no podemos ir a decirle esto, que ustedes sean nuestra voz. Entonces, agradecerles, esperar que estos proyectos de ley realmente prosperen y agradecer nuevamente el espacio y que ojalá se pueda dar en otro momento que volvamos a tener en el Faro. No, gracias a vos y al medio de comunicación, de verdad, muy oportuno este espacio. Hay mucho que hablar en la Asamblea Legislativa y queda muy poco tiempo para tener este diálogo más profundo. Y bueno, un abrazo y muchas gracias, Camila. Hasta luego. Chao, gracias. Nos vemos. Pronto.